Existen diversas estrategias que nosotros podemos usar a la hora de crecer en bienes raíces. Vas a encontrar muchísimos secretos, muchísimas formas en Internet. Algunas son reales, algunas no son reales. Sabes, como siempre, nosotros con Transparencia Hoy te vamos a mostrar una de las formas que ha servido a la mayor cantidad de inversores para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los impuestos. Cuando tú puedes diferir esos impuestos, cuando tú no tienes que pagarle al Estado los impuestos directamente y puedes tomar esa fuerza, esa cantidad de dinero para seguir reinvirtiendo en tu escalera, en tu crecimiento de real estate, tienes un arma súper poderosa. Es un poder, ¿por qué? Porque justamente una de las cosas que en Estados Unidos más nos afecta es ese pago de impuestos. Cuando llega Tío Sam a quitarnos una porción de lo que hemos trabajado, de lo que hemos ganado. Pero ¿qué pasará si te damos esa herramienta, ese superpoder de conocer algo que el mismo Tío Sam lo ha creado para que tú te favorezcas, para que tú crezcas, porque él sabe que el crecimiento de su inversor al final igual es movimiento de la economía. Entonces, en vez de quitarte los impuestos, si tú lo haces bien, si tú continúas en una buena línea de inversión, él no va a tomar ese dinero y te lo va a dejar a ti para que lo uses y puedas crecer. Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy en nuestro podcast. Vamos a estar hablando de la estrategia del 1031 o 1035 exchange, en el cual es justamente esa estrategia que muchas veces se oye, pero siempre te la vamos a traer con una transparencia como nunca antes lo has visto, porque la idea es que la entiendas completamente y la uses como una herramienta para minimizar la mayor cantidad de riesgos y para maximizar la mayor cantidad de potencial a la hora de invertir en bienes raíces. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con nuestro mortgage broker, Álvaro Montiel. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola Gabriel, un placer como siempre y buenísimo el intro que le diste a este capítulo. Está muy interesante y obviamente la idea del día de hoy es darle esa información a las personas que están viendo este programa, ya si tienen propiedades de investment, y también lo puedes usar el día de mañana si la propiedad que tienes actualmente como casa primaria, te compraste otra casa y esa casa primaria quedó como un investment, también se puede usar de esa misma manera. Una nota que me gustaría hacer, obviamente, nosotros no somos contadores, no somos CPA, no somos abogados. Esta información es para dársela al público, pero no le estamos, obviamente, diciendo de la forma que se tiene que hacer, etcétera, porque todo caso es diferente. O sea, las personas tienen diferentes tipos de taxes, diferentes tipos de propiedades. Eso sí es recomendado de que si les interesa, estamos aquí para darle más información, ya sea que nos llamen o nos manden un texto y lo podemos poner con las personas indicadas si es algo que puede que les ayude a ellos, ¿no? Excelente nota, es así, ténganlo en cuenta, simplemente son consejos generales, pero los expertos es lo que llevarán a fondo tu caso en particular. Cuéntanos en general, Álvaro, ¿qué es el intercambio 1031 en español o el 1031 exchanges en inglés? ¿En qué consiste este programa del gobierno? Bueno, así como tú dijiste al principio del programa, cuando tú tienes una propiedad de investment, no es para una propiedad primaria que la estés usando como una propiedad primaria o para una propiedad secundaria de vacaciones o tiempo compartido, es solamente para lo que es considerado un investment property, algo que la estás rentando. Entonces, imagínate que tú compraste una propiedad hace mucho tiempo, la compraste en $100,000, ha pasado 5 o 10 años, esa propiedad ahora cuesta $500,000. Tienes $400,000 a tu favor. Si tú llegas a vender esa propiedad el día de hoy, tienes que pagar lo que se llama capital gains tax, porque es una propiedad de investment, no es tu casa primaria. Y dependiendo del estado, dependiendo de tu bracket, puede ser de un 20 o un 30% lo que le tienes que dar al tío Sam, como dicen. Entonces, Haciendo aquí un paréntesis, Álvaro, lo que quiere decir que si yo vendo mi casa, la ganancia que yo obtenga le tengo que entregar entre un 20 y un 30% al gobierno. correcto, si es una propiedad de investment. Ok. Ya, tu propiedad primaria, ya hemos cubierto eso en otros videos. Si por lo menos la persona ha vivido ahí 2 años, en los últimos 5 años, y vende su propiedad, entonces dependiendo de si la compró a nombre propio o a nombre de él o de ella y de su cónyuge, de su esposo, Ya. esposa, entonces
hay un descuento que se le da sobre el gain. So, el 1031 exchange solo se usa para el investment property y entonces en vez de pagar esos taxes, el tío Sam te dice, mire, hiciste tremendo trabajo, compraste una propiedad por 100,000, ahora ya cuesta medio millón. Si tú reinviertes ese dinero en otra propiedad similar o propiedades similares, siempre que sea para real estate, yo no te voy a cobrar ese, ese tax liability que Ok. tienes para que uses ese equity y puedas mejorar tu portafolio. Entonces muchas personas lo usan porque quieren tal vez ir de, porque puedes hacer varias, ¿no? Puedes tener dos condos, puedes vender los condos, ahí hay una ganancia y te puedes ir a un single family, o puedes irte de un single family a dos condos o a un edificio y lo puedes hacer obviamente en diferentes estados. O sea, puedes tener una propiedad en California que subió mucho de precio en los últimos 5 o 10 años y puedes comprar en la Florida, puedes comprar en otro estado. Lo que sí, obviamente, tienes que, volvemos a repetir, tienes que hablar con una persona que te diga, mira, tal vez no vas a tener un liability por lo que es el Uncle Sam, pero si hay un estate tax, el día que tú vendas esa propiedad, parte de ese estado o ese de tax estatal que hay en California lo vas a tener que pagar. Pero bueno, la idea de este programa es para darles información a los clientes de que existe esa posibilidad de agarrar esos gains o agarrar ese equity y convertirlo en una propiedad más grande. Y a veces los investors la usan porque tienen varias propiedades, tal vez dos de ellas no les está dando muy buen cash flow, pueden venderlas y después pueden comprar otras mejores o puedes comprar un single family. O sea, te dejan intercambiar entre propiedades siempre y cuando el equity lo vayas a usar por completo y sea mayor la compra. Hablemos de requisitos claves. ¿Cuáles serían, enumerando, Álvaro, cuáles son los requisitos principales? Bueno, el requisito más importante es que tienes que trabajar con un intermediario que sea calificado para este tipo de transacciones, ¿no? Se llama Ok. un accommodator o en español es un acomodador. Viene siendo como el quarterback de la transacción porque te va a decir, mira, estos son lo que tú tienes que hacer para que todo te salga bien y no tengas ningún tipo de tax liability. Ese Ok. sería el punto número uno, que trabajen con una compañía que se especializa en este tipo de programa porque no todo el mundo lo sabe trabajar muy bien. Lo otro importante es que tienes 45 días para identificar la propiedad o las propiedades que tú quieras adquirir después de que tú vendas la propiedad que tienes hoy en día. Con el ejemplo que te di, tenías una propiedad que la compraste en 100,000, subió de valor, la vendiste en medio millón. En cuanto tú vendes esa propiedad, tienes que presentarle al acomodador o a esa compañía que te va a ayudar tres opciones de compra en caso de que una no esté disponible, se te caiga, para que tú le dejes saber, mira, esto es lo que yo quiero comprar. Ya esa es la parte número uno. Y después tienes 6 meses o 180 días para cerrar la transacción, ya sea que vas Ok. a comprar una casa o vas a comprar 10 casas o sea, por diferentes montos. Ya, eso, y puede ser cualquier cosa, puede ser un single family, puede ser un Ok. condo, puede ser un duplex, puede ser un triplex, puede ser land, si tienes land, o sea, siempre y cuando sea real estate, no lo puedes usar, obviamente, vendiste tu casa, tienes $400,000 de equity y ahora te vas a comprar un yate de medio millón, no Claro. es, eh, no es real estate, so tiene que ser real estate en ese sentido. Pregunta, Álvaro, con tu experiencia y con el tiempo, ¿cuál has visto tú que ha sido el error más común por el cual no pueden las personas acceder a esto? ¿Existe algo que debemos evitar a toda costa hacer para poder calificar o para poder estar dentro de los requisitos? Sí, más que todo son los tiempos, como Ok. te digo, tener ya una propiedad en mente o varias en mente, porque el tiempo se va bastante rápido. Tú sabes, a veces, sobre todo si el mercado está muy, muy caliente y tú tienes una o dos propiedades vistas, ya para
cuando vayas a tratar de hacer esa transacción, porque tienes que obviamente vender tu propiedad primero, Claro. la propiedad ya no está disponible y entonces ya estás bajo el reloj. O sea, que tienes que comprar algo y entonces compras lo primero que te sale y tal vez la propiedad quedas, quedas peor que como empezaste. O sea, Correcto. tal vez no es la propiedad indicada, pero como ya sabes que tienes que identificar una propiedad que puedas comprar, te vas por lo que haya ahí y tal vez no te da un buen cash flow. Lo otro es que si no están trabajando con alguien que le sepa dar la información adecuada y entonces no trabaja con una compañía de por medio, porque el detalle aquí es que cuando tú vengas tu propiedad, perdón, cuando tú vendas tu propiedad, ese dinero tiene que estar on hold, o sea, te lo frisan, Ok. el intermediario, la compañía que trabaja como el acomodador, se queda con ese dinero hasta que tú puedas comprar las otras propiedades. Ese dinero no puede tocar tu bolsillo porque si ya por error te lo mandan a ti o no estás trabajando con una compañía que sepa lo que está haciendo, entonces te metiste en un problema, ya vas a tener que pagar taxes sobre eso. Ok, o sea, el punto primario en todo esto, Álvaro, hay que hacer todo el proceso antes de vender tu propiedad. Correcto, tener identificada por lo menos las propiedades y obviamente que haya que estén abiertas, ¿no? O sea, Claro. tener varias propiedades abiertas, que hayas hecho el estudio en ellas, that it makes sense, que estás haciendo una buena transacción y no comprar cualquier cosa porque se te está acabando el tiempo. Hablemos de costos, Álvaro. ¿Tiene un costo muy elevado hacer esto? No un costo elevado, obviamente la compañía que te va a ayudar, dependiendo del si estás comprando una, dos, tres, si es 1 millón, si son, va a tener un fee, esos son obviamente gastos que vas a tener, pero tampoco cuando te pones a pensar que puedes pagar entre un 20 o un 30% en ese gain si no lo haces a través de una compañía, es muy reducido comparado a lo que pagarías si tienes que vender la propiedad. ¿Hay algún riesgo vinculado a esto? ¿Hay alguna posibilidad de que se caiga algo como esto en la mitad del camino? ¿Funciona para extranjeros? ¿Funciona para nacionales? ¿Cuál es el riesgo más común que esto pueda fallar? Sí, vuelvo y repito, las propiedades, tratar de cerrar en el tiempo Ok, que necesitas cerrar, si ya hay un problema de appraisal con las propiedades que estás comprando, ya no tienes ese one-to-one ratio y vas a usar $400,000 para comprar las otras propiedades, que era tu gain, y usaste menos, entonces ya tienes que pagar en la diferencia. So, ok. por eso es muy bueno o recomendado es que trabajes con una persona que tiene experiencia que le pueda dar todos los detalles de qué es lo que necesita hacer. Si compras tal vez de una propiedad y compras land, hay como tal vez en la primera propiedad, durante el tiempo que lo tuviste, tuviste depreciación. Tú sabes que las propiedades de investment pueden hacer depreciación. Al Sí. comprar tal vez un lote, si no sabes, no hay forma de depreciar un lote. Y entonces te puedes ver en un problema donde tengas que pagar esa depreciación de regreso. Eso siempre es muy importante que trabajes con una compañía que tenga experiencia y que le pueda decir, mira, estos son los pros y los cons y ver si if it makes sense. Si la persona lo sabe hacer, no tiene ningún problema con eso y es mejor ir usando ese equity para ir mejorando tu portafolio, tu posición durante el tiempo. Y lo otro bueno es que lo puedes hacer indefinidamente. O sea, lo puedes hacer una o lo puedes hacer 10 veces durante toda toda tu vida. Excelente tener es tanto detalle de cómo funciona esto en esa generalidad, porque uno lo escucha mucho, Álvaro, cuando te dicen y pasa porque te lo venden de una manera que no es correcta. Muchas veces cuando el realtor, cuando esa persona que te está asesorando te lo vende y tú no lo sabes, te dice, no te preocupes, que aquí tú no vas a pagar impuestos por la ganancia. No es que no vas a pagar impuestos, es que tienes que tener un proceso que es antes de vender la propiedad y adicionalmente tienes que estar bien asesorado y no es un no pago de impuestos, que quede muy claro, es un diferimiento de los impuestos. Realmente tú estás reinvirtiendo y para los efectos del gobierno es como que si esa ganancia no se generó, porque intercambio un inmueble por otro inmueble, mejoro mi inversión y no se ha generado la ganancia. Eso son lo que llamamos ganancias no realizadas. O sea, al Es final correcto. es igual como cuando tú tienes unas acciones de una compañía como Apple
o con una compañía en la Correcto. bolsa de valores, mientras tú no extraigas esa ganancia, eso sigue reinvertido dentro de la empresa y esa reinversión te puede generar indefinido. Evidentemente, el día que tú saques el dinero es donde estás obteniendo la ganancia y es una ganancia realizada. Entonces aquí difieres esa ganancia porque para el Estado simplemente es un intercambio de un bien por otro bien que te permite a ti crecer en tu cartera. Así que lo primero que tienes que hacer es siempre prepararte. Importantísimo. Estar preparado, saber antes de comprar, antes de vender, cuáles son los recursos y las acciones que tú tienes y que debes tomar y siempre, que lo decimos aquí con mucha transparencia, tener los mejores asesores, tener el buen contador, tener un realtor transparente y de confianza, tener un buen mortgage broker, porque ese team, ese equipo es el que va a marcar la diferencia para que tú tengas éxito a la hora de invertir en real estate y mantenerte informado. Algunas palabras de cierre, Álvaro, y como expectativa, ¿qué vamos a tener para el próximo programa? Sí, obviamente esto era como un teaser, solo para darle una información a lo que viene y entonces ya el próximo programa vamos a entrar más detalle haciendo un ejemplo de cómo trabajaría eso para que las personas miren un proceso, ¿no? Obviamente esto es solamente un ejemplo, no quiere decir que todo trabaja de esta manera, pero para que lo miren paso a paso en el próximo episodio. También hay una opción que vamos a entrar un poquito más en detalle que te previene, o sea, tú ya tenemos también un programa donde tú, o sea, estamos hablando de la vivienda primaria, que mucha gente quiere vender su propiedad que tiene Okay. hoy en día para comprar una mejor propiedad. Pero hay ese miedo de que cuando vendan su propiedad, tal vez la propiedad que ellos quieran buscar no está disponible. Entonces hay ese programa que se llama Buy Before You Sell, que la persona o hay una compañía que te presta sobre ese equity que tú tienes en tu propiedad primaria para Ok, que compres primero y después te dan un tiempo para que tú vendas la propiedad. excelente. Entonces, para este 1031 exchange también existe un banco nuevo, un lender nuevo que te deja hacer lo mismo, pero a nivel de investor. Entonces ellos te prestan sobre ese equity que tú tienes para que compres primero. O sea, Ok, vas a buscar la propiedad primero o las propiedades para la cual tú quieres cambiar ese equity y después tienes un tiempo para vender la otra propiedad. So hay un buy before you sell para un 1031. Entonces eso también excelente. lo vamos a tener ahí para el próximo programa, para darle un poquito más de información. Obviamente toda persona es diferente, o sea, son muchos los diferentes casos que hay, personas que tienen tal vez un single family o personas que tienen varios condos y que puedan usar esta herramienta. Eso es lo importante. Si tienen alguna pregunta, que me manden un text, podemos o sea, fijar algo en el calendario, dar 10, 15 minutos, si es algo que les sirve, que bien. Y obviamente si les interesa esto o saben de alguien que ande buscando esta información, se le agradece de que compartan este video y que también le den like para tratar de seguir tratando de darles más información sobre este programa y otras cosas que salen día a día. Excelente, Álvaro. Todo dicho, dale like, compártelo, coméntalo y por supuesto suscríbete para que no te pierdas nada de nuestros 4 podcasts semanales donde tratamos de actualizarte de forma transparente y muy honesta sobre la realidad que ocurre del real estate en los Estados Unidos, en Florida y por supuesto este podcast financiero donde te traemos los mejores secretos de cómo enfrentar lo que tiene que ver con todo el tema financiero a la hora de comprar un inmueble. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total. Hasta la próxima. Chan, chan, chan.